La paz sea sobre todos vosotros. Voy a leer el mensaje de un hermano. Dice así: hoy te traigo otra palabrita de estas que sé que te gustan y de la que seguro podrías hablar horas y horas. De hecho, es una que de nuevo vemos cómo se entiende de una forma bastante simple, cuando en realidad encierra muchos detalles, como espero nos puedas explicar. Corán 97.1. Normalmente leemos: nosotros lo hicimos bajar en la noche de la determinación. De un solo versículo y ya se me ocurren varias preguntas que seguro viendo el significado base de las palabras nos sacarás a muchos de dudas. La primera es el uso del plural majestático, una figura literaria recurrente en el Corán. ¿A qué se debe? Bueno, hermano, yo ya he hecho varios vídeos respecto a este plural majestático. Ya he explicado que si bien se utiliza en ese sentido dentro de la lengua árabe, también podemos observar que el uso del plural para referirse a Allah siempre aparece en contextos donde se muestra la acción de los ángeles o fuerzas de Allah, es decir, describe una acción conjunta entre Allah y sus fuerzas. Allah ordena y ellos ejecutan, no es que los ángeles sean dioses junto a Allah. Por otra parte, en los contextos donde aparece Allah en singular, vemos que no existe participación o implicación de ninguna fuerza o poder, como cuando, por ejemplo, Allah nos dice que yo soy vuestro Señor. Ahí no hay ningún tipo de plural. Entonces, yo me he fijado que existe esta diferencia entre la expresión de Allah en plural y en singular. Luego dices, la segunda sería cuando dice lo hicimos bajar, algunos lo traducen como bajar, otros como revelar, pero siempre se hace entender que se refiere al Corán, aunque en realidad en ningún momento se nos hace entender específicamente esto. ¿Tú qué crees? Hombre, si lo cogemos solo, digamos, con la información que aparece en el capítulo, pues claro, no menciona el Corán. Pero mira, donde lees lo hicimos revelar o lo bajamos, en árabe dice innan zadnahu, y este descender o revelar en árabe tiene dos sentidos básicos, la raíz, que son colocar algo en el lugar apropiado y descender desde lo alto. Claro, alto, lo alto, se entiende como algo que cae del cielo, pero no podemos situar a Allah en ningún lugar en concreto, por tanto se debería entender como hacer llegar. Pero lo que está claro es que es un hacer llegar en el lugar apropiado, como bien indica el sentido básico de la raíz. Sobre si creo que se trata o no del Corán, vamos a hablar dentro de un ratito. Y la tercera es la famosa palabra qadar, de la que tanto se ha escrito y de la que poco se sabe, ¿verdad? Bueno, hermano, qadar tiene en árabe dos sentidos básicos que de algún modo se solapan, pues uno es la capacidad para hacer y el otro medir o diseñar mediante un proceso que está relacionado con el conocimiento y la acción de pensar. Pues claro, sin estos dos elementos es imposible medir o diseñar nada, ¿verdad? Lo de destino es una acepción o una comprensión secundaria. Y te despides diciendo, bueno hermano, muchas gracias, y yo te contesto, muchas gracias a ti. Espero que estés muy bien, y tu mujer y toda tu familia, hermano, y a ver si nos vemos pronto, inshallah. Bueno, quiero añadir a todo esto que me preguntas que la comprensión clásica de la expresión Laylatul Qadr como noche del destino podía entenderse como que Allah tiene predeterminado absolutamente todo. Y esto es algo que es cierto. Pero ocurre que el Corán también nos habla de nuestro libre albedrío, algo que también es muy cierto, pues de lo contrario no tendría sentido el día del juicio. Por tanto, como ya hemos explicado en otros vídeos, predestinación y libre albedrío se dan al mismo tiempo, pero de una forma que no podemos entender, pues es un asunto que pertenece al Ghaib o conocimiento exclusivo de Allah. Lo que está claro es que ambas perspectivas han sido señaladas en el libro y que ninguna de las dos puede ser negada o no tomada en consideración. Desde mi punto de vista, la perspectiva del libre albedrío es la que deberíamos tener en cuenta cuando llevamos a cabo nuestros esfuerzos. Y la perspectiva de la predestinación es la que deberíamos considerar para no alegrarnos o entristecernos demasiado por lo que conseguimos o dejamos de conseguir cuando nos esforzamos. Ese pienso yo que es el equilibrio más sano entre ambas posturas. Vamos a intentar comprender el capítulo 97 desde otra perspectiva que no sea la clásica. Antes que nada, algunas observaciones sobre la palabra noche.
debemos saber que la primera norma a la hora de interpretar el Corán es conocer qué significado encierra la raíz de un término. La raíz de noche, por ejemplo, abarca el concepto de noche y también de oscuridad e ignorancia. La segunda norma es revisar los contextos donde aparece dicho término. Pero como aquí estamos hablando de una revelación, y ahora verás por qué me refiero a revelación, debemos descartar el sentido de oscuridad e ignorancia, pues es algo que no corresponde atribuir a Allah, astaghfirullah. Cuando revisamos el sentido de noche encontramos que sí, que en algunos contextos coránicos guarda relación con la llegada de la revelación o inspiración divina. Por eso yo sí pienso que se está hablando del Corán en ese capítulo, hermano. Fíjate, en capítulo 17 habla de una experiencia espiritual conocida vulgarmente como el viaje nocturno, comprendida como aquel viaje que hace el profeta Mohammed. Ya hemos hablado también en un vídeo explicando todo esto. Y allí dijimos que se trata de un nuevo nivel de conciencia, una toma de contacto con los signos de Allah y no un viaje físico. Si te fijas en ese breve relato, vemos que se relaciona con la noche, con la palabra Laylat. En capítulo 73 encontramos lo siguiente: recita el Corán pausadamente, realmente vamos a depositar en ti palabras de peso. Y en el seno de la noche hay mayor quietud y es más certera la dicción. Y en capítulo 44 nos dice: por el libro clarificador lo hicimos descender en una noche bendita. En verdad somos advertidores. En ella se distribuye todo asunto, en árabe amrim, sabio. Mandato que procede de nosotros. No somos nosotros quienes lo hemos enviado con misericordia de tu Señor. Él es quien oye, quien sabe, el Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que entre ambos hay, si tenéis certeza. Aquí existe una relación clara con Laylatul Qadr, hermano. Pues allí se nos dice que en esa noche se fijan todos los asuntos, también utilizando el término Amrim. Y aquí que en ella se distribuye todo Amrim sabio. Todo lo citado hasta ahora nos pone en contexto para entender que lo que ha descendido o ha sido colocado, ya vimos que significa Anzalnu como lugar adecuado, es la revelación coránica y que esto ha ocurrido una noche. Ahora debemos saber que la clave del capítulo 97 no está en la palabra Qadr, la cual ya vemos que se relaciona con capacidad y conocimiento, sino en el término Amrim. Pues de ello depende la interpretación entera del capítulo, hermano. Si entendemos Amrim como asunto, que es como lo encontramos en las traducciones e interpretaciones clásicas, entonces estaríamos hablando del concepto típico de predestinación. Démosle pues otro sentido, el básico. Tú sabes, a mí me gusta siempre buscar el básico, que posee el término Amrim. Marcar algo para que sirva de guía. Ese es el sentido que encierra la palabra, la raíz de esta palabra. La idea de asunto es una acepción secundaria que no nos interesa demasiado cuando lo que buscamos es una interpretación que no guarde relación con la predestinación. Teniendo estos elementos en cuenta, vamos a analizar a continuación los términos que aparecen en el capítulo 97. 97.1, la traducción clásica dice: lo hemos revelado en la noche del destino, Inna Anzalnahu. Este Anzalnahu es, como hemos visto, colocar algo en el lugar apropiado o descender desde lo alto. Recuerdas que hemos dicho que no podemos colocar a lo alto, entonces es hacer llegar. Fi Laylatil Qadr. Este Laylati, pues también hemos dicho que significa noche, periodo de oscuridad o ignorancia. Y Al-Qadr, pues vimos que se trata de un proceso o capacidad que está relacionado con el conocimiento o la acción de pensar. 97.2. ¿Y cómo sabrás que es la noche del destino? Wama adraka ma Laylatul Qadr. Este adraka, en la raíz de este término, se utiliza en árabe para formar términos que describen tanto la intención de saber o conocer algo como la acción de poner una cosa en un lugar seguro. Luego en 97.3, la noche del destino vale más de 1000 meses. Laylatul Qadr Hayrum, que se entiende como algo excelente, pero el término en árabe tiene el sentido básico de inclinación hacia la bondad. Ese es su sentido más básico de todo. Y entre sus acepciones encontramos lo que tiene muchas cualidades o características buenas, algo provechoso o de gran utilidad, y finalmente algo que es excelente. Luego continúa min alfi, alfi, que se traduce como miles. Esto mil o miles es una acepción secundaria, sentido básico es
entremezclarse entre sí. Y Shahrin, que en su concepto básico encierra el sentido de evidencia, siendo también mes o meses una acepción secundaria, es algo que se construye después. El sentido básico es evidencia, algo que se ve. 97.4. Los ángeles y el espíritu descienden en ella con permiso de su Señor para fijarlo todo. Tanazalu es también de la misma raíz que colocar algo en el lugar apropiado o descender. Al malaikatu, que en árabe se construye desde dos raíces, una con el sentido de masticar o dar algo masticado, de ahí se forma el sentido de transmitir o comunicar un mensaje de parte de alguien, y la otra posible raíz es fuerza, que entendemos como las fuerzas que Allah utiliza para regir su creación. O al rojo, si bien es cierto que el término rojo aparece en otros contextos del Corán y que en un momento dado podríamos dar otro matiz a la interpretación, también es cierto que nunca dejaría de tener el significado que aquí vamos a darle, pues lo que tenemos en cuenta son los dos conceptos básicos que se encierran en su raíz, es decir, inmensa benevolencia, que en árabe se utilizan para formar acepciones relacionadas con sentir paz, tranquilidad mental y encontrar reposo. Y el otro sentido de esta raíz está relacionado curiosamente con noche, es decir, con ir, hacer o traer algo al anochecer o viajar de noche. Está claro que el término rojo no ha sido puesto aquí por casualidad, pues el pasaje está haciendo alusión a lo que ha llegado de noche. Luego dice fija bi idnihi, con permiso, idni, con permiso, pero en árabe el término encierra los sentidos básicos de escuchar y conocer. Pues los árabes entienden que para conceder un permiso debes primero escuchar y luego pensar si vas a conceder o no dicho permiso. No es casualidad aquí que la palabra que se utiliza para permiso se origine a partir del concepto de conocimiento. Pues aquella noche fue la revelación divina lo que se otorgó, lo cual contiene el conocimiento de Allah. Rabbihim min kulli amrin. Este kulli, cuya raíz tiene el sentido básico de rodear una cosa con otra. De aquí se forman los conceptos o acepciones de envolver, casco, velo o cortina para protegernos de las moscas. Amrim tiene el sentido que ya vimos, marcar algo para que sirva de guía y no asunto, pues este asunto es algo que se construye después, ¿no? Y que ya hemos dicho que no tiene cabida si dejamos a un lado la perspectiva de la predestinación. 97.5 es una noche de paz hasta rayar el alba. Salamun, la raíz de este término, encierra los sentidos básicos de salud, bienestar y perfección, de los que después se construye la idea de paz. Esto es algo que mucha gente no sabe. Hiya hatta matalai, término que encierra el concepto básico de aparecer o algo que se hace evidente, y de cuya raíz se construyen acepciones como surgir o emerger. Al-Fajr, esta palabra encierra también en su raíz los conceptos de amplitud y apertura y se utiliza para describir el romper o cortar una cosa en dos partes haciendo que aparezca lo que hay en el interior, es decir, para extraer y hacer visible lo que esconde algo. El amanecer o el alba son acepciones también secundarias. Si tomamos toda la información que hemos citado y nos olvidamos de la interpretación clásica que nos hace pensar en la predestinación, el capítulo 97 estaría haciendo referencia a la noche en la que nuestro amado profeta Mohammed recibió el Sagrado Corán, el cual iría revelando después a su pueblo de forma gradual, pues así nos lo comunica el libro. Vamos a hacer un vídeo sobre este asunto. Por tanto, debemos descartar los ataques o delirios que según la tradición le llegaban al profeta cada vez que se le revelaba un ayat. Esa idea no tiene ninguna base en el Corán. El capítulo nos estaría informando, además de que se trata de una guía clara que Allah ha de proteger para que en su momento pueda ser conocida por todo el mundo. Esta sería la que voy a dar a continuación, una posible lectura que tiene en cuenta el sentido básico de los términos, el contexto y la norma básica de no llegar a conclusiones que se puedan contradecir, pues es algo que el Corán ya sabes que no permite. Diría así el capítulo. Ciertamente la revelación llegó en el momento y lugar apropiado, en una noche en la que se os otorgó el conocimiento. ¿Y sabes con qué intención os llegó el conocimiento que se os otorgó aquella noche? Os fue revelado para dirigiros a la bondad, siendo esta revelación una guía mejor y más útil que la mezcla de evidencias que ya teníais.
Las fuerzas de Allah encargadas de transmitir el mensaje y la inmensa benevolencia divina descendieron aquella noche con el conocimiento y beneplácito de su Señor para que os llegase la guía. En ella guarde el bienestar y la perfección que habrá de hacerse evidente una vez conozcáis la revelación. Hay más interpretaciones, pero yo lo entiendo así. Ya te digo, fuera de la interpretación clásica. Un abrazo, hermano, un fuerte abrazo, que Allah te bendiga y que la paz sea sobre todos vosotros.